RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Y bueno, hoy día tenemos otra vez a nuestro amigo el economista Víctor Ballena, con quien vamos a conversar sobre lo que ha anunciado hace unas horas el ministro de Economía sobre la proyección del crecimiento del 2023, ¿no? Que no llegaríamos al 3%. Ahora, hay que tener en cuenta que siempre el Ministerio de Economía pone una cifra optimista, ¿cierto? Porque obviamente es su chamba, ¿no? Entonces, decir 3%, yo sospecho que eso no creo que sea tan cierto. ¿Qué nos dices al respecto, Víctor? Bueno, por ahora los indicadores económicos es a seguir manteniendo lo que se ha venido dando antes de la pandemia, y entre el año 2016 hasta el 2019 se estaba creciendo en promedio esas cifras, pero con una economía recibiendo inversión. En pandemia 2020-2021 se decreció en promedio 12.9 y se creció 13, haciendo un empate de 1%, se podría estar hablando, ¿no? O sea, es lo que se dice el efecto rebote para una economía como la nuestra que se mantenía en crecimiento. Pero en 2022 la incertidumbre, ¿no?, ha generado de que las previsiones sean hacia lo más bajo, ¿no? O sea, que la economía puede seguir creciendo, pero no a tasas tan altas que pueden ayudar a reducir la pobreza, o a incentivar a que se aumenten mayor crecimiento de inversiones o presencia de nuevas inversiones, ¿no? O sea, la previsión del ministro pueden estar correctas como toda previsión, depende de cómo lo agarren las variables, pero creo que ya un sector de economistas prevemos que no se va a crecer mucho si es que no se cambia el timón hacia una reducción de la incertidumbre y un aumento del gasto público, pero de manera eficiente, ¿no? Porque no tenemos inversión privada que venga con confianza. Entonces lo único que nos queda como herramienta de impulso es la inversión pública, y estamos viendo que cada vez demuestran más negligencia, ineficiencia y poca claridad para hacer las cosas, ¿no? Que no creo que crezcamos más del 2%, ¿no?, en promedio el próximo año. Definitivamente, Víctor. Que eso es malo, ¿no? Que es prácticamente a no crecer nada. Pasa que él te dice que se ve en las empresas, se está viendo en todo el sector económico, pero hay un tema que a nosotros nos preocupa sobremanera, a los micro y pequeños empresarios, que ese crecimiento se traduce en cero empleo, y obviamente cero empleo para el año, y la acumulación de los estudiantes que salen a buscar trabajo, ¿no?, hace que la presión y el desempleo se incremente. El tema de incertidumbre es un tema que creo que es recurrente. ¿Cómo superarlo? O sea, ¿hay alguna respuesta económica para superar la incertidumbre? ¿Un buen ministro de Economía sería suficiente? ¿Un presidente de Consejo de Ministros? Porque aparentemente el Congreso no va a hacer nada por sacar a Castillo. Entonces, ¿qué nos separa el corto plazo? Bueno, hoy día hemos visto de que el Congreso no ha censurado al ministro Huertas, ¿no? O sea, entonces el Congreso prácticamente tiene más peso político a aceptar que mantengan los mismos personajes del gobierno de turno, ¿no? Entonces, bueno, para ellos la cosa puede ser la correcta, ¿no? Pero el mercado en sí no siente que esas sean las personas correctas. Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, es como que si a mí me dijeran, oye, invierte, yo tendría que ver la persona que va a liderar todo, el que me va a garantizar que las cosas se mejoren, ¿no? Entonces, si yo veo un buen profesional y se nota que está designando adecuados personajes en las carteras ministeriales, entonces sí me darían ganas de invertir.
pero si no voy a invertir. Y eso no hablamos de los micros, porque los microempresarios trabajan con el día a día, pero no van a invertir mucho para una inversión de largo plazo, si es que hay temor de que esto cambie, ¿no? El tema de las elecciones municipales y el ingreso de las nuevas autoridades a nivel de todo el país, por supuesto van a llegar muchas de ellas por primera vez a la alcaldía llevando equipos nuevos y mucha experiencia. ¿Qué tanto va a impactar eso en ese 3% o 2% como lo señalas tú? De repente es menos, Víctor, porque la inversión pública, que es la única que tenemos, se va a enfriar. Más o menos, ¿cuánto crees tú que puede jugar eso en la economía del próximo año? Justamente a eso iba, ¿no? Porque creo recordar con Fernando, hablamos hace una semana o 2 semanas al respecto del inicio de unas nuevas personas dentro de las gestiones públicas, ¿no? Locales. Y hasta que no se adecúen, no van a actuar de una manera correcta, ¿no? Imagínate, van a tener que gastar el presupuesto hasta diciembre del 2022, ¿no? Entonces, como que por ahí no veo un mayor alcance. ¿Cuándo van a empezar a funcionar? De repente, primer trimestre del 2023. Entonces, para el primer trimestre del 2023 podríamos tener qué gobiernos locales son más eficientes, qué gobiernos locales podrían dar vistos de que se puede invertir, ¿no? En esa localidad, en algún lugar, ¿no? O sea, hay que tener las cosas, en verdad. La economía es como una especie de soga que si las cosas van bien, no hay problema. Pero si tú ves que la soga está media rota, antigua, tiene problemas, no te subes, no te vas a subir, porque vas a caer. Es lo mismo, en este caso es lo mismo. La incertidumbre se genera por eso nada más. Mira, ojo, que Estados Unidos ha vuelto a subir su tasa de interés por un temor a una mayor inflación. Eso significa que va a haber inversión, que va a preferir irse a Estados Unidos que quedarse en Perú. Y eso no se está tomando en cuenta. Claro, eso no se está tomando en cuenta. O sea, que imagínate, o sea, ya la inversión privada, echémosle un poquito de tierrita que no va a llegar en la cantidad que pensábamos. Ya, entonces nos queda la esperanza en la inversión pública. Entonces, vemos que el gobierno central es ineficiente y no sabemos quiénes van a entrar en los gobiernos locales. Entonces, ya me dirás tú, ¿no? O sea, el temor está ahí, ¿no? Claro, bueno, aparentemente no es un temor, yo creo que es un hecho casi, es evidente que va a ser así, con las elecciones municipales encima, con la juramentación de las nuevas autoridades en enero, el proceso de aprendizaje que van a tener va a ser definitivamente una congeladora económica para el primer trimestre, yo diría primer semestre del 2023, y obviamente a partir de ese momento se va a comenzar a reactivar. Ahora, Víctor, durante muchos años, y cada vez que ha habido un problema económico, siempre se ha hablado de la reestructuración del Estado. Hacer un Estado eficiente, más chico, más dinámico, menos engorroso para facilitar la inversión. Y hoy día, aparentemente, el tema del debate para lograr estabilidad económica está más centrado en quienes están ocupando cargos en este momento. Obviamente es evidente, yo creo que todo el mundo sabe que tenemos un presidente ineficiente y que está rodeado más bien de gente que lo está blindando y no trabajando para el país. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dime, ¿algunas propuestas de reforma del Estado para ayudar a esta crisis crees que es oportuno en este momento plantearlo? El tema de, no sé si reducir el tamaño, pero por lo menos generar algunos espacios que comiencen a dar confianza. De repente, transmitir a estos gobernadores algunas facultades que permita que el inversor diga, bueno, el Perú no me interesa, pero fíjate, las normas en Trujillo, las normas en Iquitos son enormes normas que a mí me dan cierta seguridad para poder llevar la inversión. ¿Crees que podríamos llegar a esos niveles en este momento de crisis? Hay algunas reformas que se paralizaron en los 90, previo a la regionalización, que fue el manejo tributario. Por ejemplo, en España se maneja en 4 gobiernos autónomos, manejan sus propios ingresos fiscales y manejan sus propios presupuestos. En Perú
creo que debemos empezar a hacer eso, ¿no? Debemos ver qué gobierno regional es el que puede llevar a toda la macroregión, ¿no? Una autonomía tributaria para que puedan prácticamente hacer más fuerte la presencia del Estado con una rapidez en el momento de otorgar o aprobar un presupuesto o un gasto, ¿no? Entonces, porque hay que recordar que desde el año 2004 se pensó en las macroregiones. Entonces nosotros tenemos 3 macroregiones, ¿no? La sur, la norte y la del centro, y aparte está Lima, que es como considerada un solo polo de desarrollo. Entonces, creo yo que podríamos partir por ahí para que se canalice más rápido el gasto público, porque aún todos los gastos públicos son aprobados por el MEF. Y eso, si no nos olvidamos, recuerden que hubo varias denuncias que se quedaron en silencio cuando denunciaban los alcaldes de que les pedían, ¿no?, un exceso para aprobar los gastos públicos por parte del MEF. Eso nunca se llegó a investigar ni nada, ¿no? Entonces, en verdad ahí hay un tráfico muy fuerte porque hay proyectos que no se aprueban porque pasan por el MEF y no es por un tema digamos económico, sino que es más que un tema político, ¿no? No, pero Víctor, pero efectivamente, o sea, es que acá nos encontramos entre un dilema muy grande, ¿no? O sea, las regiones desgraciadamente han demostrado altísimo nivel de corrupción, altísimo, y sobre todo el ingreso de personas que no están capacitadas. Efectivamente, por el otro lado, por el Ministerio de Economía, tenemos un exceso de burocracia y de repente celo, pero porque hemos venido haciendo la ley para evitar la trampa y no la ley para hacer que las cosas funcionen. Entonces todo se sigue complicando y se sigue complicando. Como hicieron mal, entonces te pongo un requisito más. Como no cumpliste el requisito, como no conozco el requisito, lo hago mal. Entonces, como lo hice mal, me pones otro requisito. Y así ahora tenemos esta burocracia interminable. Efectivamente, la regionalización no ha funcionado en el Perú. Tenemos 24, 25 caciques que dicen que no hacen absolutamente nada más que los alcaldes provinciales, se duplican las funciones, se cruzan por acá, se cruzan por allá, y como decías tú también hace un rato, la inversión pública se queda en 0 o en 30%, 40%, además de lo que se llega a gastar generalmente siempre a fin de año, a fin del cuarto año, como lo estamos viendo en las pistas y en todas las obras a nivel nacional, van a generar corrupción. Uh-huh. ¿Qué manera? O sea, a ver, el ideal es, como dices tú, que haya autonomía, pero ante la realidad, ¿qué se debería hacer entonces para gestionar mejor las obras públicas? Porque, como dices tú, no va a haber inversión privada. Entonces, la inversión pública, ¿en dónde se debería priorizar? ¿Y cuáles son, bajo lo que tú conoces, los lugares más fáciles, digamos, de poder invertirla y que no pase por tanta burocracia? Hay unos temas, y primero quiero hacer un asterisco antes de seguir. El tema de que si la inversión pública o el gasto público es aprobado en el MEF, ¿no?, y de repente se detiene, se demora o tal, vamos a poner que puede ser de que el proyecto también esté mal planteado y en el MEF lo tienen que evaluar y tienen que ver también el impacto económico, ¿vale? Por eso quiero hacer hincapié porque tampoco ahí MEF siempre ha tenido muy buena plana profesional, entonces no quiero tampoco, pero sí recuerdo mucho la denuncia que hubo en el 2018 que hicieron unos alcaldes que les estaban cobrando por un tema de aprobación del CIA. Haciendo cierre de este asterisco, hay cosas muy interesantes que de repente el mercado lo puede dinamizar. Por ejemplo, hace tiempo que se duerme el reglamento del cabotaje. ¿Qué viene a ser el cabotaje? El cabotaje viene a ser el transporte marítimo que se hace por las costas del Perú. Eso permite que naves puedan transportar mercadería por el litoral peruano. Entonces, por ejemplo, el petróleo
que se hace en el norte del Perú es transportado vía cabotaje hacia Lima, y obviamente no necesariamente estamos comprando todo el petróleo, sino que hay parte de la producción petrolera que es traído por mar. Pero vamos a suponer que el limón, porque el fenómeno del Niño Costero hizo de que el limón subiera mucho de precio en el 2017, la Marina prestó un servicio de cabotaje para traer toda la producción del limón que se estaba malogrando en el norte y lo trajo por mar hasta pasado el tema de Guarmey. Y eso salvó el mercado, porque el precio del limón se disparó por 2 días o 3 días por falta o sea, por una escasez tremenda, ¿no?, de este Niño Costero. Pero el cabotaje demostró que puede haber una movilización masiva de productos entre regiones, y esto ayudaría mucho a reducir los precios del mercado. Y a la vez también canalizaría mucho las ganancias de los agricultores, porque ya no recibirían por puchos, sino recibirían un pago fuerte, concreto, y que eso le permitiría bancarizar algunas cosas y mover mucho en las regiones. Entonces, ¿qué regiones pueden ser factibles para este tema del cabotaje? Arequipa, Piura y La Libertad. 3 zonas interesantes en la costa que son agricultura pura y dura, que movería por cabotaje grandes cantidades de toneladas de producción agrícola que podría llegar a Lima y que podría ayudar a generar industria, no ni siquiera mercado, sino industria, porque obviamente con grandes cantidades de productos se puede canalizar un valor agregado a estos productos y generar una industrialización. Si no movemos masas, ese es como el tren por el centro, ¿no? Si no ponemos un tren que mueva masivamente la papa o algún producto agrícola del centro, no va a haber industrialización, pues, en Lima. Entonces, esa es una, si el Estado quiere obviamente consolidar, ese proyecto público tiene que tomarlo de la mano. El cabotaje no le va a costar, pero el tren sí. Pero el cabotaje está en las manos, tiene que ser el reglamento, nada más. O sea, por ahí partamos. Bueno, también el sueño del tren minero, ¿no? Que vendría desde el Cusco hasta Marcona, también es un proyecto que está, digamos, durmiendo el sueño de los justos. El gobierno de Vizcarra se quiso hacer el primer perfil reforzado, al final se hizo un perfil que no sirve, ese es otro tema que hay que investigar, ¿no? Y que viene de Andahuaylas, el tren hacia Marcona, cuando en Andahuaylas no solamente se produce papa, y la papa no puede pagar un tren que está sobre los 3.000 o 4.000 millones de dólares. Entonces yo creo que ahí hay otros intereses, lamentablemente, que juegan siempre para que el Estado invierta en lo que yo quiero que invierta, no en lo que necesita el país. En eso estamos totalmente de acuerdo, y hay cosas, por ejemplo, tú propones eso y mañana pues las empresas transportistas te van a mandar una moto porque obviamente les vas a valorar el negocio. Eso es verdad. O sea, los intereses es lo que hay. Es lo que hay. Yo entiendo que tiene que haber una revolución siempre. Y van a haber grupos de interés que se van a ver perjudicados, pero esos grupos de interés tú tienes que ayudarle a pasarse a otro sector con toda la facilidad del caso, porque ahí tenemos gente que tiene capital de trabajo, que así como lo mueve en un lugar, lo puede mover en otro lugar si le ayudas y le dimensionas, porque para eso está el Estado, pues, ¿no? El Estado está para ayudar a la diversificación, pues, si no, ¿para qué está? Efectivamente, Bueno, Víctor. El Estado debería procurar, porque lo que se genera ahí es que estos sectores económicos lo que hacen es lo que la gente llama de mala manera el monopolio, pero lo que generan es un abuso de posición de dominio que evita que el Estado regule primero y que la competencia sea sana para todos. Cabotaje, trenes, tener una mejor infraestructura vial ayudaría muchísimo, nos lo dijo Mercedes en el bloque anterior, con las bodegas, por ejemplo, y con todos los productos en general. Víctor, en verdad, un gusto haber estado contigo, nos ha ganado el tiempo, pero nada, seguiremos hablando. Hay soluciones dentro de esta crisis, dentro de esta tiniebla, hay cosas que se pueden aplicar de manera rápida, lo que falta es voluntad en las autoridades y que
primero, regulen, limpien la cancha de los malos y falsos empresarios que abusan de sus posiciones de dominio para que los que somos honestos, sacamos el país adelante, podamos competir. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Solamente una cosita, Fernando, rapidísimo. Sí. Para dar el precio del petróleo internacional, ya está en $84 el barril. Bueno, Lo que sí hay que preocuparnos porque el precio internacional del trigo sí está en alza y el más preocupante es el tema del maíz, ¿no? Pero a nivel internacional el que más nos agobia era el petróleo, así que bueno, ya está hacia la baja. Esperemos que el mensaje de Putin no sea malinterpretado. Y esperemos que se traduzca en los grifos que tenemos nosotros al alcance donde vamos a echar nuestro petróleo. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario